¿Eso es la misa? Pues sí, eso es la misa. Por eso dice aquí, vuelvo a repetir por tercera vez, le dice aquí a Catalina, mire, la misa soy yo mismo, es Cristo, es Dios, que renueva ese formidable sacrificio en beneficio de que nosotros. Entonces, mínimo, uno dice, ole, gracias Señor, y que esas gracias duren por toda la eternidad. Gracias, que hay que decir gracias, por lo menos gracias, ¿no? Sí. Y hacer lo mismo. Ole, y si usted se nos dio así, ¿qué quiere de mí? Que yo cambie, ¿no es cierto? Eso es lo que Él quiere, ¿o no? O que yo siga con los mismos chismes, o que siga con la misma deshonestidad, o que siga en la misma forma en que entré. Pues eso es una injuria a Dios y no cambio, ¿no es cierto? Bueno. Dice, y siguiendo con lo que el doctor Galat nos comenta, alegría en la Eucaristía, porque es un banquete, es una fiesta, y cuando uno llega a la casa del papá, el papá le habla a uno, y eso es lo que vamos a escuchar, a ese Dios que nos habla. Dice la palabra, felices los que son limpios de corazón. Yo digo que para regresar a la casa, no mal geniada, de pronto la señora se quedó dormida en la iglesia, pero hay que tener una actitud de corazón para ir a buscar al Señor. Y los que son limpios de corazón, ¿y cómo se es limpio de corazón? Pues en la Eucaristía, en la sangre del Cordero, somos limpios, ellos verán a Dios. Yo pienso que cuando uno ve a las personas que quiere, se transforma la vida. Y en la Eucaristía vamos a ver a Dios, porque Dios está realmente presente. No se les olvide esto, aprendan esto de la Eucaristía. Dios está realmente presente, y nos lo dice la Iglesia, presente, realmente presente en la comunidad que se reúne. Ahí está ya Dios presente. En una comunidad que llega, sí, en la abuelita, en el abuelito, en los acólitos, en los niños, en los jóvenes, en el coro, en todos. Allí está realmente presente el Señor. Dios se hace realmente presente. ¿Dónde más se hace realmente presente? Para que estén atentos cuando lleguen a la misa de manera especial el domingo. ¿Dónde está realmente presente? Presente en la palabra. Y los que van a sentarse, aunque yo sí estoy pensando en vender las bancas de mi iglesia, porque últimamente se me están durmiendo mucho. Entonces, la silla es para el discípulo que se sienta a escuchar al maestro. Y el que escucha la palabra se va a revelar, se va a manifestar. La palabra del Señor se manifiesta y se manifiestan aquellos que la escuchan. Y allí está la presencia real en la comunidad reunida, en la mesa de la palabra, porque allí está la presencia real del Señor en la mesa de la palabra, y también realmente presente en la mesa eucarística, bueno, allí con el cuerpo. Nos alimenta doblemente, nos alimenta con su palabra y nos nutre con su cuerpo y con su sangre. Así nutrimiento. Y claro, si uno come a Dios, ¿qué pasa? Uno se vuelve Dios. De eso vamos a hablar más tardecito. Pero a ver, léenos, ¿qué dice la palabra acerca de la misa? Bueno, en Lucas 22, 19, 20, dice, luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Y de la misma manera el cáliz, después de la cena, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Bueno, algunos inclusive en los hermanos separados les he oído decir, no, eso fue únicamente una vez, en la última cena, pero los curas abusan repitiendo eso. Sí, miren lo que dijo, haced esto, ¿no es cierto? Mira el mandato que les dio. Vuelve a leer esa palabrita. Entonces dice, luego tomó, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Ojo, haced esto, es decir, para siempre. Ahí está el mandato de Cristo. Bueno, pero hay una cosa que también dice allá, alianza. ¿Qué es ese cuento de la alianza? La Eucaristía, la misa es una alianza, es la renovación de una alianza. ¿Qué tipo de alianza y a qué se refiere eso? Porque en la Biblia está la alianza antigua, es que hay una manera de designarla, dicen Antiguo y Nuevo Testamento. Es más fácil más profundo decir Antigua Alianza y Nueva Alianza. La Antigua Alianza, recuerden ustedes, en el monte Sinaí,
cuando está la judería, el pueblo de Israel reunido con Moisés, y sube allá, ¿y qué es lo que hacen? Hacen precisamente un pacto de alianza nupcial, subrayo esa palabra, matrimonial, porque es que Dios se enamoró del hombre, ojo, ahí está el cuento, es el cuento mayor que es la Eucaristía, para entenderla bien. Dios se enamora de la humanidad, se enamora primero allá en el pueblo de Israel y le propone matrimonio, en el fondo es eso, le propone matrimonio, pero eso sí, ese pacto de alianza tiene unas cláusulas, que son los 10 mandamientos, y especialmente el primero, ¿no? Sí. Que obliga a amarlo a él por encima de todo y de todos, y a ser absolutamente fieles. Pero, como dice la palabra, los israelitas parecía que tuvieran un corazón de piedra y no de carne, y continuamente, y despreciaban los mandamientos, y con mucha frecuencia, pues les hablaban a los ídolos, o sea, engañaban a ese esposo que les prometía la alianza. Lo engañaban con los ídolos y le eran infieles con él, cometían adulterio, porque eso era un matrimonio. Pero como Dios no quería dejarse vencer del mal, cuando llega dice la palabra, la plenitud de los tiempos, resuelve regalarnos ¿a quién? A su hijo. Ahí viene el regalito a su hijo para que viniera él directamente y se convirtiera precisamente en alianza nuestra. Por eso dice a la palabra, vuélvela a repetir tan linda. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Y de la misma manera el cáliz, después de la cena, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Ojo, antes eran animales y que eran la prefiguración de lo que iba a venir, corderos, qué sé yo, pero ahora es el mismo Dios hecho hombre el que realiza la alianza. ¿Alianza de qué? Volvemos a alianza nupcial, matrimonial. Eso es la misa. Esa es la mamera de la misa, miren ustedes. Aquí, doctor, permítame que es importante que sepamos, porque muchas veces se dice, ¿qué es el sacerdote? Hablaba el doctor Galat del sacrificio eucarístico. Y precisamente en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la diferencia de esa antigua alianza y de esa nueva alianza, el nuevo sacerdote? Que el sacerdote de la antigua alianza le llevaban el animalito y lo sacrificaba, pero el animalito era externo a él, no lo comprometía a él. En la nueva alianza, el sacrificio, el que se sacrifica es él. Ahí está la gran diferencia. El propio Dios hecho hombre. El propio Dios que se sacrifica. En la antigua alianza tenían un pan duro, porque qué duro fue la esclavitud, qué duro fue estar sometido a las cadenas, al yugo. Y estaba el vino, que era la alegría de haber sido liberados. El pan duro era la dureza de la esclavitud y el vino era la alegría de haber sido liberados. El pan duro en la Eucaristía, el dolor de sentir que Cristo tiene que morir por nosotros con su sangre, nos purifica, pero el vino, precisamente esa sangre, es la alegría de sentirnos liberados de la muerte y del pecado y experimentar la libertad de ser hijos amados del Señor. Pero bueno, padre, es muy interesante lo que dice usted y lo que dice el doctor Galat, pero ¿cómo hacerle entender a los niños, a los jóvenes, que la Eucaristía es precisamente ese acto de amor, ese acto de entrega, ese acto nupcial, para que ellos sientan que no es una mamera, que no es un acto largo, sino que precisamente es una fiesta que invita a compartir y a hacerse partícipe, porque sí, los jóvenes van a la Eucaristía o van a la misa exactamente, se hacen en la parte de atrás, mastican el chicle, son los momentos para demostrarse amor con la pareja, sobre todo en los jóvenes, mucho amor con la pareja, y no saben lo que está aconteciendo en el altar. Entonces,
¿cómo bajamos todo esto tan bonito que ustedes dicen a que el joven lo entienda y lo ame y lo Perdóname quiera? que yo meta aquí la cucharada y respondo un poquito por el padre. Volvemos. Si los mayores que vamos a la misa no salimos con una actitud nueva, ahí está el chiste. Es que eso lo dijiste tú al principio, curita. Que de pronto salía y llegaba la mamá ya toda nerviosa y toda malgeniada, pues claro que le van a creer. Pero si llegamos con una actitud nueva, renovados, y vamos creciendo y vamos cambiando, eso sí hace impacto en los demás, ¿no crees? Sí, a mí me llama la atención algo que decía nuestro querido nuncio, Monseñor Aldo Cabal, un hombre de una predicación y una fuerza en su palabra, que me dio una lección. Decía, él se hacía esa pregunta: ¿cómo le voy a llegar a los niños, a los jóvenes, a papás y abuelitos? Y dice él, me voy a preparar y voy a preparar bien la homilía. Y dice, llegó el domingo a la misa y la gran predicación, y dice, ¿y estos chinos, estos pequeñitos se quedaron dormidos? Y estos chinos, yo preparando y mire, están dormidos. Dijo, ¿pero qué le pasa a estos chinitos que se durmieron? Pero no fue solo ahí, se quedó mirando a los jóvenes que estaban atrás, casi en la puerta de la iglesia. Sí. Ve, y estos jóvenes, mírelos, yo preparándome, y allá, distraídos y otros dormidos, ¿pero qué le pasa a estos jóvenes? Y se quedó viendo a los papás y a los abuelitos, ¿y estos qué les pasa? Se quedaron dormidos y yo predicando la palabra. Pero de pronto dijo él, no, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que estoy durmiendo a estos niños, a estos jóvenes y a estos papás. Dios mío, ¿qué está pasando? De parte del cura y de los curas que tienen... el compromiso de los sacerdotes de motivar y de hacer enamorar a los feligreses para la Eucaristía. Pero eso no es solo con palabras, eso es con actitudes. Yo no lo nombro, pero tengo un párroco que digo esto. Bueno, tiene unas cosas, qué sé yo, discutibles, chavacanas, inclusive hablemos clarito, pero es un santo, es un santo. Entonces me hace recordar la historia del santo cura de Ars, un pobre tipo ignorante, a duras penas podía con las lecciones, no sabía entender ni explicar bien las cosas, pero vivía con intensidad. Y tenía una vida espiritual profundísima. Bueno, y llegó a ser confesores de obispos, de sacerdotes, de cardenales, de doctores, de filósofos. Sabiduría eterna en él. ¿Por qué? Sabiduría fruto de la santidad. Entonces, si el cura es santo, comunica, ojo, y cambia. Esa es la otra parte. No para echarle todas las vainas a ustedes. Miren que ya nos echamos a nosotros, si vamos a misa, sobre todo en el momento en que hay que rezar el Padre Nuestro. Sí, pero mire... Y si tenemos a los rencores y los odios y salimos con esa misma cosa, pues no hemos cambiado. Y que el sacerdote lo refleja en el rostro, si llegó contento, si llegó de afán, si llegó con un... Yo nunca llego tarde a la misa, siempre que yo llego empieza la misa, eso sí lo quiero. Bueno. No, pero sí quisiera decir algo. A ver. Fíjense que de pequeñito, voy a hablar de un sacerdote que él, inclusive, yo era músico y llegaba ya a cantar con mi teclado, con mi guitarra, y me decía... delante de toda la gente, cállate, no cantes. Yo me quedaba viéndolo y decía, y por dentro decía, yo todavía no pensaba en el sacerdocio, pero yo decía, ay Dios, qué ridículo el que he pasado, qué oso, Dios mío, me ha callado, pero si alguna vez soy cura, voy a hacer gritar a los niños y a los jóvenes que salten de gozo. Pero tengo que decir también que la Eucaristía, yo no me las voy a dar de fuerte porque yo no me transformo, yo no tengo fuerzas para transformarme, yo voy débil, el que me transforma es el Señor con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Fíjense que en el Antiguo Testamento había un arbolito, el que comía de ese árbol se moría, murió, en el paraíso estaba el árbol allí plantado y el que comió se murió.